Les voy a compartir una historia de terror que, quizás, algunos no van a poder creer. Pero para mí, fue real. Me ocurrió en el carro, y hasta hoy, no he podido olvidar lo que vivimos aquella tarde. Mi padre falleció hace ya 10 años. Era un hombre de edad avanzada, sabio y querido por todos. Siempre fue muy importante en nuestras vidas, así que cada vez que llega el día de su cumpleaños, como tradición familiar, lo visitamos en el cementerio. Ese día el cielo estaba gris, y una llovizna suave comenzaba a caer. El viento soplaba con una melancolía que solo se siente en los lugares donde la vida y la muerte conviven en silencio. No pudimos encontrar a nadie que cuidara de nuestro hijo menor, de apenas 8 años. Así que decidimos llevarlo con nosotros. Al principio se mostró tranquilo, curioso quizás, pero no molesto. Caminaba entre las tumbas mirando los nombres, las flores secas, los retratos descoloridos por el tiempo, cosas que un niño no suele entender. Cuando llegamos a la tumba de mi padre, me arrodillé y comencé a hablarle en voz baja. Le contaba cómo estábamos, cómo iba el trabajo, cómo habían crecido los nietos. Era una conversación íntima, de esas que uno guarda en el corazón. Mi esposa estaba a mi lado, de pie, con los ojos cerrados, también conectada con ese momento. No sé en qué instante exacto ocurrió, pero de pronto, mi hijo ya no estaba a nuestro lado. Fue cuestión de minutos. Lo buscamos con la mirada y lo vimos a unos metros, caminando entre las tumbas con una sonrisa en el rostro. Cuando regresó, le preguntamos: ¿dónde estabas? Y él, con total naturalidad, respondió: estaba aburrido. Un niño me llamó para jugar con sus carritos. Nos miramos, confundidos. Pero como no le pasó nada malo, no le dimos demasiada importancia. Media hora después decidimos retirarnos. El cielo seguía nublado, y el ambiente, aunque tranquilo, tenía algo denso. Como si algo nos envolviera. Subimos al auto y apenas encendí el motor, comencé a sentirme incómodo. No era dolor, ni malestar físico, era algo más. Una incomodidad profunda en el pecho. Un frío extraño que no venía del aire acondicionado. Mi esposa también lo notó. Me miró y me dijo: revisa el auto. Hay algo raro. Detuve el vehículo. Revisé debajo de los asientos, en el suelo, en la parte trasera. Nada fuera de lo común. Pero ese aire espeso, esa sensación de que no estábamos solos, no se iba. Condujimos unos 10 minutos. El niño se quedó dormido profundamente en el asiento trasero. Y fue en ese momento cuando sucedió lo imposible. Desde la parte de atrás, escuchamos la voz clara de un niño. Una voz que no era la de nuestro hijo. Decía: ¿a dónde me están llevando? Mi esposa volteó de inmediato. Nuestro hijo seguía durmiendo. Y estábamos solos. Pero esa voz no era un eco, no fue el viento, ni una ilusión. Fue real. Nos miramos. No dijimos nada al principio. Pero yo sabía que ella también lo había escuchado. Me lo dijo con la mirada. Y yo solo asentí con la cabeza. Ella me pidió que revisara otra vez. Esta vez, más nervioso, revisé debajo de los asientos, en las puertas, hasta abrí la guantera. Nada. Pero la sensación seguía. ¿De dónde salió esa voz?, preguntó mi esposa, ya con un tono de miedo en su voz. Seguimos conduciendo. Ella se fue a la parte trasera con nuestro hijo, como si instintivamente quisiera protegerlo. Entonces, otra vez, la voz. ¿A dónde me están llevando? Me quiero regresar. Mi esposa rompió en llanto contenido. Su voz temblorosa me rogó que me detuviera. Me pidió que revisara la maletera. Paré el auto a un lado del camino. Abrí la maletera con el corazón latiéndome como un tambor. Pero no había nada. Todo estaba en su lugar. Nada sospechoso. Ni un juguete, ni una figura, ni algo fuera de lo que habíamos traído. ¿Qué fue lo que escuchamos?, me preguntó ella. Yo no supe qué responder. Era la primera vez que vivíamos algo así. Y yo no soy de asustarme fácilmente. Volvimos a subir al auto. Esta vez manejaba lentamente. El silencio era pesado. Todos los sonidos del mundo parecían apagados. Y entonces, por tercera vez, la voz. Mis juguetes, mis juguetes. Y allí lo comprendimos todo. Mi esposa me miró. Sus ojos se agrandaron.
Y fue como si al mismo tiempo ambos recordáramos algo que habíamos pasado por alto, el niño que jugó con nuestro hijo. Los carritos. El juego en medio del cementerio. Con un nudo en la garganta, giré el rostro y miré a mi hijo, que ya estaba despierto por el alboroto. Le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Dijo, ¿llevaste algo del cementerio? Él bajó la mirada. Sacó lentamente de su bolsillo 2 carritos pequeños, de esos metálicos, viejos, con la pintura despintada. Estaba jugando con un niño, nos dijo. Pero vinieron más personas, y él se fue. No me dio tiempo de devolvérselos. Mi esposa me miró como diciendo, tenemos que regresar ahora mismo. No lo dudé. Manejamos directo al cementerio. El cielo ya estaba más oscuro. Caminamos juntos, tomados de la mano. Mi hijo nos guió, casi instintivamente, hasta donde había estado jugando. Y allí, en medio de las lápidas, había una tumba pequeña, de un niño. Sobre ella, varios carritos. Viejos. Oxidados por el tiempo. Abandonados, como si nadie lo visitara hace años. Mi hijo, con ternura, dejó los carritos junto a los demás. Murmuró un perdón que me partió el alma. Desde ese día, todo volvió a la normalidad. El ambiente del auto se volvió ligero, el frío se fue, y nunca más volvimos a escuchar aquella voz. Los meses siguientes, cada vez que íbamos a visitar a mi padre, llevábamos un carrito nuevo. Lo dejábamos en esa tumba pequeña, como una forma de disculpa. Como un gesto de respeto hacia ese niño. Y a mi hijo, una noche, le dije algo que él aún recuerda hasta el día de hoy. Nunca, nunca, te lleves nada del cementerio. ¿Entendiste? Porque los cementerios no son solo de los vivos que recuerdan, sino también de los que aún no han podido descansar. Quiero contarles algo que me pasó hace más de 12 años, cuando llegué a vivir a Monterrey. Era una época de cambios. Tenía poco tiempo en la ciudad, y me estaba quedando en casa de mi hermano, en una colonia ubicada en lo alto del famoso Cerro de la Silla. Una zona sencilla, tranquila, pero con historias que más tarde sabría que no eran solo cuentos. Frente a la casa de mi hermano vivía una joven. Se veía amable, un poco reservada, pero con el paso de los días comenzamos a coincidir. Nos cruzábamos seguido, y de a poco, entre charlas cortas y saludos cordiales, terminamos haciéndonos amigos. Después de un par de meses, ella me contó que estaba embarazada. Su pareja la había dejado, sin mirar atrás. Y desde entonces, vivía sola. Pero era fuerte. Seguía su vida con entereza, preparándose para ser madre. Tiempo después, nació su bebé, una niña. 2 meses tenía cuando un día pasé a verla. Ya era tarde, cerca de la medianoche. Estuvimos platicando como de costumbre, en la banqueta frente a su casa, mientras el aire del cerro bajaba fresco y silencioso. La bebé dormía adentro. La noche estaba tranquila, hasta que apareció él. Un hombre viejo. Muy delgado. Con la ropa desgastada, el rostro cubierto por sombras y una especie de bastón en la mano. Caminaba lentamente, y tras de él, venían al menos 5 perros negros. Grandes, de pelaje opaco, ojos brillantes. Pero no se comportaban como perros comunes. No olfateaban, no exploraban, solo lo seguían, en fila, como soldados de algo oscuro. Cuando se acercó, el viejo nos miró. Su voz era grave, áspera. ¿Por dónde puedo pasar? Hacia la otra calle. Los perros empezaron a ladrar fuerte, como si sintieran algo que nosotros aún no veíamos. Le señalamos la esquina de la calle, apenas a unos metros. Pero cuando giramos para volver a verlo, ya no estaba. Ni él, ni sus perros. Desaparecidos. Literalmente. No había calle donde esconderse, ni casa abierta, ni tiempo suficiente para haber doblado la esquina. Solo quedaba un silencio sepulcral. Mi amiga me miró con los ojos abiertos como platos. Se nos enchinó la piel al mismo tiempo. Y en ese instante, un alarido desgarrador rasgó el aire. Un chillido que no parecía humano, seguido de una risa horrible, retorcida, grotesca, venía desde lo alto, tal vez desde el cielo, o desde lo más profundo del cerro. Y luego, el llanto de la bebé. Corrimos dentro de la casa.
Entramos al cuarto, y lo que vimos nos heló la sangre. La bebé no estaba en su cuna. Estaba, debajo de la cama, envuelta en sus cobijas. Imposible. Esa niña tenía apenas 2 meses. No podía moverse sola. No podía arrastrarse. Alguien, o algo, la puso ahí. La levantamos en medio del pánico. Su carita miraba hacia el techo con los ojos desorbitados, y lloraba como si viera algo que nosotras no podíamos ver. No puede ser, no puede ser. Decía mi amiga, con la voz quebrada, la dejé en la cuna. Esa noche, no dormimos. Y ella, al amanecer, empacó sus cosas y se fue. Nunca más regresó a esa casa. Y nunca volví a saber de ella. Yo me quedé con la imagen de ese viejo extraño y los perros negros. Las preguntas me acosaban. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿A dónde se fue tan rápido? ¿Por qué los perros ladraban con tanto odio? Con el tiempo, las respuestas empezaron a llegar, no de libros, ni de la televisión. Las oí de los vecinos más antiguos, de los que crecieron al pie del cerro. Decían que en ese lugar, en ciertas noches, aparecía una bruja, que tomaba muchas formas. A veces la de una anciana, a veces de un ave, a veces de un viejo con perros negros, criaturas infernales que la acompañaban para distraer y confundir a sus víctimas. Y que cuando se escuchaba una risa aguda seguida del llanto de un bebé, era señal de que estaba cazando. Mi historia no es un invento. No es exageración. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera ido antes. Si el viejo no hubiera hablado con nosotras. O peor, ¿y si nunca lo hubiéramos visto? ¿Y si ese ruido nos hubiera tomado dormidos? Desde esa noche, creo en las brujas. Las verdaderas. Las que no se esconden en cuentos, sino que caminan por las calles vacías. Cuando estuve trabajando en una casa en construcción. Era una propiedad grande, moderna, de 2 pisos, ubicada en una zona algo apartada, lo típico de los nuevos desarrollos donde aún no hay muchas casas habitadas. Éramos varios trabajadores, cada uno de distintos ramos, electricistas, carpinteros, albañiles, plomeros. El ambiente, aunque pesado por el trabajo físico, era bueno, todos nos conocíamos y había camaradería. Uno de los trabajadores, de los más tranquilos y responsables, siempre hablaba de su familia, su esposa y sus 2 hijos, uno de apenas 3 años y el otro de 7. Vivía con ellos en casa de sus suegros, mientras ahorraba para tener su propio terreno. Una mañana, justo al llegar a la obra, lo vimos nervioso. Estaba pálido, como si no hubiera dormido en toda la noche. Apenas nos saludó. Minutos después, llegó su esposa. Se le notaba la angustia en el rostro. Nos reunió a todos para decirnos algo. Hoy no podré trabajar, la policía judicial vendrá a casa. Quieren hablar con todos los que estuvimos ahí cuando ocurrió lo de mi suegro. Todos quedamos en silencio. Nadie sabía que algo había pasado. Nos explicó que una semana antes, su suegro había sufrido una caída. Una caída muy extraña. El hombre bajaba por las escaleras de la casa cuando, sin razón aparente, cayó. Golpeó la cabeza con un escalón, lo llevaron al hospital y falleció. No había testigos adultos. Solo estaba en casa con el niño de 3 años. Eso fue lo que encendió las alarmas. La familia no encontraba lógica a lo ocurrido. Su suegro era un hombre fuerte, cuidadoso, acostumbrado a esas escaleras. Nunca había tenido un accidente antes. La policía judicial comenzó a investigar por protocolo, querían asegurarse de que no hubiera algo más detrás. Violencia. Negligencia. O algo peor. Al día siguiente, fuimos a su casa. Una construcción sencilla, pero acogedora. En la sala había varias fotografías familiares colgadas, muebles antiguos y un silencio raro. Como si las paredes supieran algo que los vivos no. La policía llegó poco después. Hicieron preguntas a todos los adultos. Luego pidieron hablar con el niño, y su madre lo llevó hasta la sala. Era un pequeño con ojos grandes, que sostenía un muñeco de trapo. Al principio no quería hablar. Pero cuando uno de los policías le ofreció una paleta, comenzó a decir lo que recordaba. Lo que dijo nos dejó a todos paralizados.
Mi abuelito se cayó porque había un señor en las escaleras. Uno de los oficiales, algo extrañado, le preguntó: ¿Qué señor? ¿Quién era ese señor? El niño lo pensó por un segundo, y con la misma inocencia con la que un niño señala un juguete, alzó el dedo hacia la pared. Ese. Señalaba una fotografía colgada en la sala, una foto algo vieja, con marco dorado. En ella aparecían dos hombres de mediana edad. Uno era el suegro fallecido, y el otro, su hermano. El problema es que ese hermano había muerto 2 años antes de que el niño naciera. Los presentes se quedaron en silencio. El policía volvió a preguntar: ¿Está seguro? Ese señor fue el que estaba en las escaleras. Y el niño asintió con la cabeza sin dudar. Sí, estaba ahí parado. Mi abuelito lo vio y se cayó. Uno de los familiares se echó a llorar. Otro salió de la sala. La tensión era insoportable. Los oficiales, a pesar del escalofrío evidente, optaron por cerrar el caso como accidente. Oficialmente, no podían escribir en el informe que el testigo fue un niño de 3 años que vio a un fantasma. Pero los que estuvimos ahí, sabemos lo que ocurrió.